buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, ya por la mañana ya actuamos en el instituto, que la verdad que muy bien, hay que decirlo, siempre el instituto de Infiesto muy acogedor. Y aquí estamos con la inteligencia artificial. Ya lo veríais, que una serie de conferencias que desde la Academia de Ciencia e Ingeniería se imparten durante este mes de mayo. Y nos tocó la inteligencia artificial con Antonio Mamonde, que yo creo que hay algunos por la mañana en el instituto y muy bien. No sé si ahora lo adapta un poco a la edad, a la media de edad, pero la verdad que muy agradecidos a todos ellos. La verdad que el primer contacto fue con Ángeles, la catedrática de la Facultad de Ciencias, que de eso nos conocíamos, de nuestros años de estudiantes, así que agradecerles eso, que hubieran pensado en Piloña y en Infiesto, y esperemos que sea el inicio de una gran amistad, ¿no? Que podamos colaborar y hacer muchas más cosas. Hoy lo veíamos en el instituto, la importancia además del tema que traemos aquí. Yo creo que todos lo estamos viendo, ¿no? Los cambios de estos últimos años vinieron de la mano de la inteligencia artificial, y todo lo que nos queda por delante a corto y medio plazo, yo creo que el cambio y los avances que va a haber van a ser muy importantes. Tenemos que aprovecharlos, utilizarlos de buena manera y todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Lo decía por la mañana en el instituto, que unos u otros la van a desarrollar, que la ética tiene que estar por el medio, que las reglas tienen que estar por medio de la inteligencia artificial, pero sobre todo estar al día, ser capaces de aprovecharla. Y por la mañana en el instituto se lo decíamos a los más jóvenes, que ellos también sean parte protagonista de esta revolución y de estos cambios que se nos vienen. Así que muchísimas gracias por venir a Piloña, gracias a los que venís también, a los asistentes de Piloña, antiguos compañeros. Bueno, los compañeros ya sabéis que son toda la vida compañeros, y nada, un placer poder presentar esta conferencia. Bueno, yo me tocó presentar la academia y estas jornadas de difusión. Yo soy Cristina Rodríguez y soy miembro de la academia, como Antonio y algunos de los presentes. En primer lugar, agradeceros a todos vosotros que estéis aquí. Obviamente sois los más importantes, para vosotros lo hacemos, y agradecer al Ayuntamiento de Piloña pues habernos prestado este local tan maravilloso que tenemos, y haber organizado también esta mañana pues la charla en el instituto, porque realmente la academia, nuestro primer objetivo y nuestro objetivo más importante obviamente es difundir la ciencia y la ingeniería pues a todos vosotros, a todos los asturianos sobre todo, y por eso una de las acciones más importantes son estas jornadas. La organizamos anualmente, el mes de mayo, pues 4 jueves del mes de mayo, pues vamos a 4 concejos diferentes asturianos pues para acercar a todo el mundo estos temas que a algunos les parecen áridos, pero realmente pues son impresionantes. En este caso pues nos tocó aquí pues la charla que nos va a impartir Antonio sobre inteligencia artificial, y lo que tenemos que pensar es, o de lo que nos va a hablar Antonio es, pues qué es la inteligencia artificial y si todas las cosas las hacen bien, muchísimas cosas las hacen bien. Este es un fragmento del New York Times que dice que la aplicación de la IA en medicina evitará las muertes prematuras por cáncer en cientos de miles de pacientes. En un muy breve espacio de tiempo lo veremos si será así, pero también hay casos de fracaso, ¿no? Pues esto es de la televisión española de la semana pasada, que la IA nos dice cómo es el típico hombre español, ya lo veis, con chaquetilla bordada y un clavel en la solapa. Pues yo eso pocas veces lo encuentro por la calle, no sé, hoy en San Isidro, ahí en la coladera, igual, pero el resto no. Bueno, pues para que veamos que ni todos son éxitos, ni todos son fracasos, y que hay que pillarla con cuidado, pues tenemos aquí a uno de los mayores expertos en el tema, que es Antonio Mamonde, catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo y también académico de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Su investigación ha estado centrada siempre, sobre todo en el aprendizaje automático de inteligencia artificial, con estancias en las más prestigiosas universidades americanas.
Todo ello ha hecho que tenga pues un currículum extraordinario, más de 100 publicaciones científicas y de los libros, dirección de más de 14 tesis, ha sido Premio Nacional de Informática de la Fundación BBVA y de la SITE, director desde 1996 hasta el momento del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y, entre otros, fue presidente de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y también de la Sociedad Científica e Informática de España. Así que nada más y nada menos que tenéis aquí a uno de los mayores expertos, no solo nacionales, sino internacionales en el tema, cuando quieras, Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberme invitado a estar aquí y por vuestra presencia. Voy a usar el micrófono por mandato de la GIL, que es nuestra asesora para estas cosas. Y en fin, voy a procurar no separarme del micrófono, ¿vale? El título es un título así un poco, en fin, llamativo, y lo que se trata fundamentalmente es de hablar, de poner información en una especie de debate que se suele venir asociada a la inteligencia artificial. Se oyen opiniones muy extremas, opiniones de que va a ser una catástrofe para la humanidad y opiniones de que va a ser muy beneficiosa para la humanidad. Lo que pretendo es presentar aquí algunas evidencias, algunas reflexiones para que todos podáis tener una opinión más informada. Voy a empezar hablando del contexto de todo esto de la inteligencia artificial, que creo que es importante, el contexto actual. Esto es un título de un artículo del New York Times también, del año 23 en este caso, en el que se hablaba de si es posible que la inteligencia artificial vaya a destruir a la humanidad. Bueno, la cosa era que había una máquina, que es la que está ahí al fondo, que construía otras máquinas, que son esas aspiradoras pequeñas blancas, que comía personas, comía mascotas, comía todo tipo de cosas, y que destruía a la humanidad, ¿no? Bueno, esto es un chiste, no es así. Vamos entendiendo que no es así. Otro elemento del contexto importante es que los premios Nobel últimos que se dieron en física y química están dados a esas personas, ellos son grabados de la propia Fundación Nobel, y son personas que construyeron lo que es hoy en día la inteligencia artificial. Los de la izquierda, los Nobel de física, construyeron las bases de lo que se llama aprendizaje profundo, las redes neuronales profundas también, se llaman así, y estos de la parte derecha construyeron la base de la inteligencia práctica aplicado a la imagen 3D de las proteínas, que están construidas para construir nuevos medicamentos. El que está en el centro de la parte derecha es Demis Hassabis, es el CEO de DeepMind, que es la parte inteligente, la parte de inteligencia artificial de Google. Bien, más elementos del contexto. Hace muy poco, en el mes de marzo, se publicó la primera encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre inteligencia artificial. Preguntó a los españoles la opinión pues, de distintas maneras, ¿no? El titular que recoge, en este caso, El País, dice que el 93% de los españoles cree que las empresas deben informar cuando se use inteligencia artificial. Mi opinión es que no. Mi opinión es que no, porque todas usan inteligencia artificial. Entonces, es muy poco útil. Es como decir, todas las empresas que usen camiones, todas usan camiones. Lo que quizás deberían indicar es las que no lo usan. ¿Y por qué? Entonces, bueno, el titular no me parece muy atractivo, pero estas cosas sí me parecen más atractivas. El primero es que el 41,1% de las personas españolas ha usado el ChatGPT en los últimos 12 meses. ¿Quiénes de aquí usaron el ChatGPT en los últimos 12 meses? Bueno, veo que estáis formando parte del 41,1% y por tanto no estáis en el 60% restante. Eso es importante reflexionar. Cuando se dice 40, bueno, pues está hablando del 60. ¿No? Es decir, que hay una brecha digital, una brecha de uso de estas herramientas
que está acrecentando más la distancia entre las personas que lo usan, que nos parece que son todos y no lo son. Hay una parte importante de la población que no lo usa. Otras cosas importantes es que el 75% cuando se habla de inteligencia artificial lo que le suscita es la palabra incertidumbre. El 51,2% lo que le suscita es miedo. Y solamente un 27 y pico % contempla esta tecnología con optimismo. Cual es pobre, pero es un poco lo que hay. Yo creo que estos números hablan sobre todo del éxito de las campañas que se hacen en los medios de comunicación sobre la inteligencia artificial, más que de la inteligencia artificial en sí, porque de hecho la gente no la conoce. Por ejemplo, si solamente el 41% usó ChatGPT, quiere decir que el 60% no lo usó, ¿vale? Entonces, me están hablando un poco de lo que doy. Pero la vecina o el amigo o tal, pues oyeron decir que es muy peligroso. Más datos. El 56% dice que va a traer más perjuicios que beneficios en el mundo laboral, es decir, que va a acabar con muchos empleos. Yo creo que no necesariamente, y va a depender de nosotros, sobre todo de los chicos de esta mañana del instituto, de este pueblo y de todos los pueblos y de todos nuestros alumnos que están estudiando estas cosas. Depende de ellos. Yo creo que no. Y otra cosa importante que quiero destacar es en dónde ve la gente que hay más beneficios con la inteligencia artificial. Y son esos tres campos. En la medicina, en la industria y en la agricultura. Exactamente en esos tres campos. A ellos les parece bien a la gente. O sea, no les parece mal que en la medicina se use inteligencia artificial. Quizás porque consideren que van a estar mejor atendidos. Lo mismo en la industria y lo mismo en la agricultura, curiosamente. Me llamó la atención lo de la agricultura. Nosotros hacemos cosas de agricultura y por eso también lo pongo. Bien, este es un título de un libro de Daniel Innerarity, un filósofo que se dedica a este tipo de cosas y que curiosamente es un filósofo que lee cosas de inteligencia artificial. No solo lee a Kant y a Descartes, que también, sino que lee cosas de inteligencia artificial. La portada del libro es interesante porque es una metáfora de algo que a nosotros nos parece evidente. Lo que nos parece evidente es que una gaviota, por el hecho de ponerse sobre esa valla, no va a romper los barrotes, sino que es casualidad. Y de hecho lo demuestra la otra gaviota. La otra gaviota no rompe la barrera. Sin embargo, la inteligencia artificial no es tan sutil, no tiene sentido común. Entonces, si solamente ve la parte izquierda, va a creer que las gaviotas rompen las vallas. Si ve las dos cosas, pues ya entrará en duda, ¿no? Eso es un poco la pista de una diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Innerarity dice que hay dos tipos de inteligencias, la humana, la natural, y la artificial. Las dos son distintas, no compiten. ¿Cómo es la artificial? La artificial es básicamente instrumental, es decir, una inteligencia para manejar instrumentos físicos, pero también instrumentos intelectuales. Últimamente para manejar discursos, para manejar textos, para manejar imágenes, para ese tipo de cosas. Y lo hace con poco sentido común, lo que os decía de la gaviota, utilizando reglas fijas. Se aprende algo y eso es fijo y hasta el final, ¿no? Y es muy explícita, tiene que ser explícito lo que se le enseñe para que lo aprenda, como si es alguien que está enseñando a un alumno que es muy obediente, pero es muy explícito. Necesita ver exactamente las cosas para poder aprenderlas. Y necesita que se repitan muchas veces. Nosotros no, los humanos. Los humanos, teóricamente, cuando damos clase pues vemos que no es así, pero bueno, en principio sí, teóricamente necesitamos pocos ejemplos para ir aprendiendo las cosas. De hecho, cuando pasamos por la calle, vemos que llueve un miércoles, todos los miércoles llueve. No es verdad. Este miércoles seguramente el pasado, no siempre, ¿no? Cometemos errores, por tanto, y somos intuitivos, tenemos heurísticos, o sea, reglas de decir, no, pues seguramente por aquí va bien la cosa, ¿no? Tenemos ese tipo de inteligencia, una inteligencia que nos hace ser creativos. ¿Qué es ser creativo? Ser creativo básicamente, dice Innerarity, es ser capaz de romper las reglas. La inteligencia artificial no rompe las reglas. Es absolutamente fiel al pasado, absolutamente fiel a los datos que se le suministran. Nosotros cuando hacemos algo, normalmente rompemos la regla, nos salimos del margen.
la caja, se suele decir, ¿no? Abrimos la caja para entrar otra vez seguramente después, o no. No es solamente cuando somos genios, o sea, a veces se dice, es que le cuesta mucho trabajo a la inteligencia artificial ser como Mozart o como Shakespeare. A los seres humanos también nos cuesta. De hecho, solamente tenemos dos, Mozart y Shakespeare. Uno más, pocos más. Normalmente los seres humanos, cuando hacemos cosas normales, rompemos un poco las reglas. Eso no lo hace la inteligencia artificial. Bueno, no voy a insistir más por ahí porque esto no es una charla filosófica, sino que es de ciencia e ingeniería, ¿vale? Pero bueno, es un tema apasionante. Vamos a ir un poco a poner las bases, ya vimos el contexto de las bases. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de inteligencia artificial? Que normalmente se dice inteligencia artificial, IA o una inteligencia artificial, como si fuese una distinta de otra. ¿Qué es? Bueno, pues es una disciplina, una ciencia, una tecnología. Como estamos en una academia de ciencia e ingeniería, pues podemos decir que son las dos cosas. Es una disciplina que se caracteriza por utilizar capacidades para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es decir, cosas que requieren inteligencia humana pues se pueden hacer con esta disciplina. Por ejemplo, ver imágenes y vídeos y hacer algo con esas imágenes. Entenderlos. ¿Qué es entenderlos? Pues reconocer lo que hay dentro, reconocer lo que tiene una imagen, reconocer lo que tiene un vídeo, reconocer personas, reconocer escenas, distinguir cuando lo que se ve es algo que ve un vehículo autónomo, distinguir lo que es la carretera, lo que no, lo que son obstáculos, servir para sistemas de seguridad o de vigilancia. También sirve para escuchar, ver, escuchar y entender palabras, entender textos, entender imágenes, como decía antes, y también entender sonidos no necesariamente humanos, sino, por ejemplo, sonidos de un motor. Importante para poder distinguir si ese motor está a punto de averiarse o no, ese tipo de cosas. También es capaz la inteligencia artificial de hablar y de crear imágenes, crear palabras escritas o palabras dichas y crear imágenes. ChatGPT, sin ir más lejos, pues es capaz de crear las respuestas que nos puede contar y nos puede crear imágenes. Y también es capaz de razonar. Aquí la discusión es ya más amplia, ¿no? Si se le pregunta a un filósofo más puro, dice que no razona, parece que razona. Es una discusión, no voy a entrar. Pero hace razonamientos que se parecen a los razonamientos humanos. Incluso algunos de los sistemas al uso, por ejemplo el DeepSeek, que es uno de los sistemas de inteligencia lingüística, el chino, cuando te va a preguntar algo, la respuesta te da una explicación en inglés de cómo razonó para llegar a esa conclusión. Y entonces te responde luego en español. Bien, no voy a insistir más en eso, no voy a razonar. Otra cosa importante es que la inteligencia artificial puede analizar cantidades de datos masivos. Lo de masivos es importante. Analizar datos se puede analizar desde hace muchos años. La gente que estudió matemáticas, cuando yo las estudié, pues analizábamos datos de alguna forma, ¿no? Pero son datos masivos. Masivos quiere decir millones, miles de millones. Los sistemas de inteligencia artificial pueden actuar como una memoria superior, una memoria que tiene en cuenta esas cantidades masivas de datos que nosotros no somos capaces de retener. Y con esos datos puede generalizar la información que tienen esos datos, que es información del pasado, para predecir el futuro. Es importante entonces este matiz, que con el pasado tiene a intentar predecir el futuro. Eso es una ventaja, pero también es un inconveniente. La inteligencia artificial es conservadora. Desde el punto de vista político no hace saltos, digamos, nuevos. Va siempre al pasado, ¿no? Conservado. Esto siempre fue así. Siempre fue así. Siempre que había no sé qué circunstancias, la respuesta era no sé qué respuesta. Siempre la misma. Entonces responde siempre a lo mismo. Por tanto, no es capaz de introducir novedades. Estamos trabajando en ello, como se iba a decir, pero yo creo que nos va a faltar tiempo para conseguirlo. Otro dato importante a la hora de inteligencia artificial es la economía. Estamos hablando de una tecnología, una ciencia, una disciplina, pero qué importante es desde el punto de vista económico. Ahí pongo las empresas más valiosas del mundo en valor bursátil, es decir,
lo que valen las acciones multiplicado por el número de acciones, cuánto valen esas empresas. Ahí están las que más. La empresa que más vale es Apple. La segunda es Microsoft. La tercera Amazon, Google, Samsung. Las otras son empresas muy conocidas, pero fijaros que hay una diferencia de escala bestial. Por ejemplo, que si BMW son 52 en esa escala, mientras que Apple es prácticamente 500, es decir, son 10 veces más. Las empresas que utilizan, que venden y que promocionan la inteligencia artificial, que son esas primeras, están en los primeros puestos, además hay una diferencia bestial de las demás. Fijaros que ahí no hay empresas que se dediquen al petróleo, por ejemplo, que antes era una constante. Las principales empresas del mundo antes eran las petroleras, ahora no son estas. Bien, siempre que se habla de inteligencia artificial, se habla de innovación, evidentemente, se habla de regulación y se habla de... Desde mi punto de vista se habla demasiado esto, como si fuese exclusivo de la inteligencia artificial. Yo creo que la ética es importante en todas las disciplinas. La ética en la política, la ética en la fontanería, la ética en la carnicería, la ética en la ingeniería agrónoma, también ingeniería eléctrica o ingeniería mecánica. Pero bueno, se habla mucho de la ética en inteligencia artificial. Yo creo que tiene que haber regulaciones, pero las regulaciones tienen que ser las de las industrias a las que se aplican. Por ejemplo, si estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a la construcción de vehículos, deberían ser las regulaciones de construcción de vehículos las que se aplicasen. Para construir un vehículo no se puede hacer cualquier tipo de vehículos, tiene que pasar unas normas que luego tenemos que revalidar con las ITVs cada cierto tiempo. Esas regulaciones son importantes. Los coches no se pueden hacer de cualquier manera. Pues esas normas que se apliquen a la inteligencia artificial. Yo creo que es importante también verlo desde el punto de vista del poder. Normalmente se ponen reglas, se ponen límites al poder. El poder es importante, pero el poder tiene que estar regulado. El poder de los alcaldes, de los presidentes, de los decanos, de los directores, de los rectores de una universidad, no es omnímodo, no pueden hacer lo que quieran. Tienen unas reglas. Esas reglas son las que regulan cómo se pueden hacer las cosas. La inteligencia artificial es un poder, porque hace cosas que toman decisiones por nosotros. Entonces tiene que estar regulado de esa misma manera. Es decir, tiene que tener un respeto a la privacidad de los datos. Cuando nosotros prestamos datos, por ejemplo, a una empresa, un banco, pues no deben de aparecer nuestros datos en cualquier sitio. Tiene que haber transparencia de los algoritmos, transparencia de las decisiones que se toman. Nosotros podemos recurrir, si hay un jurado o un tribunal que no nos da la razón, podemos recurrir a ese tribunal. Eso es transparencia de los algoritmos en este caso. La responsabilidad tiene que ser parte de quien toma las decisiones, también de los sistemas de inteligencia artificial. En los casos de fallos o decisiones erróneas. Si algo es erróneo, pues tienes que responder a ese error, ¿no? Si causa problemas, pues tienes que pagar por ello. Y luego otro elemento que yo creo que es importante es la regulación sobre los datos, la posesión de los datos. Los datos son la materia prima con la que se hace inteligencia artificial. La inteligencia artificial se hace con datos, con hardware, o sea, con ordenadores, y se hace con talento, que es lo que os decía antes, que estuvimos esta mañana hablando con los futuros talentos, que son los alumnos del Instituto de Infiesto. Los datos, esa materia prima, son fundamentales. Los datos están en poder de quién? Los datos están en poder básicamente en el occidente, en el mundo occidental, están en poder de las grandes empresas. Google, Apple, Meta es la que engloba a Facebook, a Google, a WhatsApp. Esas empresas son las que tienen los datos, tienen nuestros datos. En China, quien posee los datos es el Estado. Bueno, en Europa, si queremos crecer, tenemos que tener nuestros datos. Los datos que generamos no tenemos acceso a ellos en muchas ocasiones. En muchas ocasiones porque estas empresas grandes pues, se quedan con ellos y no nos dan acceso a ellos. Y en otras ocasiones porque nosotros ponemos unas regulaciones absolutamente absurdas desde mi punto de vista, como por ejemplo en el mundo médico. En el mundo médico hay 17 autonomías, hay más de 17 sistemas de representar los datos médicos. Más de 17. Es decir, en algunas comunidades autónomas hay más de un sistema para guardar los datos.
Si no tenemos acceso a los datos médicos, no podemos mejorar la sanidad utilizando inteligencia artificial, que es algo que la sociedad española acepta perfectamente. Es importante tener acceso a esos datos. Por supuesto, con todas las salvaguardas, con toda la privacidad, etc. Pero tenemos que tener acceso a ellos, y no lo tenemos. Bien, cuando hoy en día se habla de inteligencia artificial, se habla sobre todo de los LLM, son los Large Linguistic Models. ¿Qué son estos? Estos aparatos, estos sistemas. ChatGPT, Gemini, Copilot o la inteligencia de Apple. ¿Quién utilizó Gemini de aquí? Bien. ¿Y Copilot? ¿Y la Apple Intelligence? Es más difícil de usar porque está empezando a desplegarse, es ahora un poco tímida, ¿no? No funcionan todos los aparatos, utilizan unos aparatos de última generación. Pero bueno, vendrá y además para quedarse. ¿Qué tienen en común todos estos? Todos estos tienen en común que son modelos muy potentes lingüísticos, fundamentalmente lingüísticos, es decir, que utilizan grandes volúmenes de datos lingüísticos, palabras, y con eso construyen otras palabras. Pero también pueden construir imágenes. Desde el punto de vista informático, uno de estos sistemas, cada uno de ellos, es algo como esto, como las arquitecturas con las que jugábamos de niños. Por ejemplo, yo jugaba de niño con esas, que son esas piezas que nos permiten hacer construcciones a nuestro capricho, podemos decir. Aquí tenemos pues, una especie de castillo, pero podemos tirarlo y hacer otra cosa. Los grandes modelos lingüísticos también nos permiten hacer otras cosas, tirar lo que hay, construirlo de otra manera y hacer aplicaciones exclusivas para nosotros. Luego hablaré de algunas, muy importantes. ¿Cuál es el sitio a donde van los modelos lingüísticos de este volumen? ¿A dónde van? Bueno, es importante porque queremos saber de qué nos están hablando. Nos están hablando de que nos van a cobrar. Van a cobrar porque el gasto que están haciendo para hacer el ChatGPT, por ejemplo, que es gratis, la versión gratis, es enorme. El Gemini, la versión gratuita, es enorme también. Y todos los demás lo mismo. ¿Por qué son gratis? Porque van a algo donde van a cobrar. ¿Dónde van a cobrar? Esencialmente van a cobrar por el negocio de las búsquedas. Cuando nosotros buscamos en Internet, normalmente usamos el Google, sin más, preguntamos algo y nos contesta de una forma razonable. En estos momentos están especializando todos estos sistemas en ser sistemas también de búsqueda. Entienden lo que les preguntamos, van a Internet, recopilan la información, nos dan una lista de los enlaces y nos resumen el contenido de esos enlaces. Entonces hay mucha gente que empieza a utilizar esto. Luego daré algunas cifras. Esto es un gráfico, yo creo que realmente sorprendente, de la penetración que tiene el ChatGPT en este caso en el mercado mundial, vamos a decir. Aquí representamos los usuarios activos semanales, es decir, gente que todas las semanas usa ChatGPT. Para llegar a los primeros 100 millones, el ChatGPT utilizó 12 meses, desde su lanzamiento hasta ahora. El siguiente centenar de millones de usuarios le llevó 9 meses, menos. El siguiente 4 meses y el siguiente solamente 2 meses. Fijaros entonces que es un crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial no lo hubo en la historia de la informática en ninguna aplicación de ningún tipo. Es absolutamente exclusivo. ¿A dónde van? Van a esto. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero voy a intentar explicarlo. Aquí es la penetración en el mercado de las búsquedas. En la parte de arriba, en junio del 24, y en la parte de abajo, en marzo del 25. Están por edades. Por ejemplo, en esta franja primera es la edad de gente más joven. El 54% utiliza ChatGPT para las búsquedas, como os decía antes, preguntándole, háblame de lo que hay en Internet sobre esto y hazme un resumen. La parte de Google solamente la usa el 33%. Antes, un año antes, en vez del 54 era el 33. En vez del 33 era el 28, un pequeño crecimiento. En la siguiente franja de edad
llegamos al 50% del tema del ChatGPT cuando antes era un 35%. Eso significa que la penetración es bestial, está teniendo un crecimiento enorme. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el mercado de las búsquedas es fundamental. El mercado de las búsquedas tiene aparejado la publicidad. La publicidad, cuando buscamos en Google, son las cosas de publicidad que nos aparecen al margen. Si preguntamos por un hotel en Piloña, pues nos salen ya algunos hoteles, pero nos salen algunos enlaces patrocinados y algunos mensajes al margen que también son publicidad. Esa publicidad son 20.000 millones de dólares todos los meses para Google. Es decir, los días laborables son 1.000 millones de dólares cada día. Si ChatGPT es capaz de quitarle un 20%, pues son 200 millones de dólares diarios, ¿vale? Es una cantidad nada desdeñable. Ese es el futuro de estos sistemas hoy por hoy. Ese es un futuro, y el otro futuro es vendernos aparatos más inteligentes y que nos hagan muchas cosas por nosotros. Los teléfonos que tienes, pues si no están en la última generación, pues no son tan inteligentes. Para que tengan inteligencia artificial incorporada, necesitan que el procesador sea un M no sé qué, entonces eso es más caro. El más caro y es el último. Y eso en una plataforma, es decir, en una marca, en otra y en otra. Ahí está el segundo mercado. El mercado primero es en la publicidad y el segundo es en la venta de dispositivos. Y eso da muchísimos dinero. El número de iPhones que hay en el mundo, ¿cuántos pensáis que son? Son 1.000 millones. Hay 1.000 millones de iPhone en el mundo. De teléfonos que no sean iPhone, pues seguramente hay más, ¿vale? En España es de luego. En Estados Unidos no, en España es de luego. Bueno, lo que os iba diciendo, aquí está recogido, digamos, en letra un poco más clara. OpenAI es la empresa que construye el ChatGPT, con unas inversiones realmente enormes. Ha alcanzado una penetración del 55% en esta edad y del 50% en la siguiente. Es decir, desde 18 hasta 44, más de la mitad de la gente está empezando a utilizar el ChatGPT en Estados Unidos y aquí también, la verdad. Mis alumnos, desde luego, lo usan. Google se queda atrás en ambos casos con un 33%. Esto no son solamente unos números, no, es que perdí. No, perdí es una cantidad de dinero realmente enorme, ¿vale? O sea, es realmente donde se está jugando el futuro de estas empresas. Que recordad que eran las primeras empresas en el mundo. Bien, voy a pasar a hablar de beneficios, porque hablé de cosas que la gente dice, que le da miedo, que va a ser un desastre para el trabajo. ¿En qué es beneficiosa la inteligencia artificial? Voy a hablar de estos 4 bloques de aplicaciones que creo que son importantes y que son también un poco lo que decía la gente. La gente decía medicina y decía industria. Bueno, yo añadí esos dos más, ¿no? Medicina. ¿En dónde es importante la medicina, la inteligencia artificial? Si hablamos de la inteligencia artificial lingüística, es decir, la de los sistemas tipo ChatGPT, es importante para ver qué aplicaciones hay y poder, digamos, organizar un poco la explicación y sobre todo ver las que van a aparecer y las que se están construyendo. Es importante identificar algunas palabras. Las palabras claves son acompañar, anomalías y hablar. Estas son las palabras que intervienen en aplicaciones médicas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en consultas de medicina primaria o del envejecimiento. Antes decía que el envejecimiento es una enfermedad crónica. Es discutible, pero puede considerarse de esa forma. Consultas generales o especializadas en algunos temas, por ejemplo en geriatría. Hablar en esas consultas. ¿Para qué? Para que la conversación puedan extraerse síntomas. Síntomas que luego disparen o no la necesidad de una atención inmediata presencial, con una supervisión, por supuesto, pero para que eso se dispare a partir de esa conversación. También para explicar tratamientos. Muchas veces el tratamiento que se nos da cuando vamos al médico, pues necesitamos que nos vuelvan a explicar, porque no lo entendimos muy bien, porque estábamos nerviosos y no lo entendíamos. Si somos mayores, pues nos entendemos todavía menos.
cuando tenemos un problema de recuperación, a veces perdemos la paciencia. Cuando no tenemos paciencia, queremos que nos repitan, a ver, pero ¿qué tengo que hacer yo en la tercera semana? Porque yo ya tenía que estar bien de esta rodilla, no estoy bien todavía, que lo vuelvan a explicar. Y también cuando conversamos con estos sistemas, que se construyen con esas arquitecturas que decía yo antes, cuando conversamos con ellos, pueden detectar anomalías tempranas, es decir, pueden detectar cosas que realmente son una alarma de que en un próximo futuro vamos a tener algún tipo de problema. Y luego también pues, pueden ayudarnos para la gestión de citas o atención domiciliaria con supervisión. Es importante destacar que yo estoy hablando aquí de aplicaciones que en muchos casos necesitan supervisión, es decir, necesitan humanos que estén detrás. No son inteligencia artificial que hagan medicina y punto. No son aplicaciones médicas lingüísticas, insisto. Las aplicaciones médicas más tradicionales pueden quizás englobarse en estos apartados. El diseño de nuevos fármacos, nuevos medicamentos, era lo que decía antes de la estructura 3D de las proteínas, que fue el objeto de uno de los premios Nobel, el premio Nobel de Química, pues era el que hacía este tipo de cosas. En el próximo futuro veremos medicinas diseñadas con inteligencia artificial. La vacuna del COVID en parte fue diseñada a partir de una información genética absolutamente pormenorizada, con visión de cuáles eran los puntos débiles de las proteínas. En estos momentos se puede hacer de una forma mucho más mecanizada. Podemos, con la medicina tradicional, también anticipaciones, la que decía antes de conversación, pues anticiparnos con, por ejemplo, la primera parte, radiodiagnóstico. Con el radiodiagnóstico, un caso en el que nosotros trabajamos era el caso de las mamografías. Las mamografías normalmente se hacen para detectar síntomas o cánceres de mama que pueden ser muy tempranos, afortunadamente, y entonces pueden extirparse. Pero también, y esto es poco conocido, las mamografías, por ser una imagen de muy alta calidad, sirven para ver la calcificación que tienen los vasos sanguíneos. Si esos vasos sanguíneos tienen calcificaciones, entonces son un predictor de que a medio plazo, en 3 o 5 años, puede haber problemas circulatorios. Problemas circulatorios que pueden ser infartos, pueden ser ictus, pueden ser problemas visuales, pueden ser diabetes. Eso es muy importante. Y eso se hace con nuestros medios más que con los radiólogos profesionales expertos humanos. Estos no se cansan. Pueden ver radiografías todo el tiempo, o pueden ver imágenes microscópicas de una muestra de, por ejemplo, médula ósea. Nosotros estamos trabajando ahora con muestras de médula ósea de Luca en la gente que está viendo la leucemia. Hay distintos grados de leucemia, pues ser capaces de, con la supervisión de ellos, por supuesto, ser capaces de ver hasta qué punto una leucemia está en una muestra de célula ósea. Bueno, aplicaciones médicas, aplicaciones de la educación. Aprendizaje personalizado es el primero. Es decir, que nos enseñe cosas, pero especiales para nosotros. Esto no hace falta tener ninguna especial. Nosotros podemos hablar con el ChatGPT y podemos pedir que nos explique algo. Y podemos insistir. Y podemos insistir una vez más. Y podemos insistir incluso diciendo que no estamos de acuerdo. Y que nos vuelva a explicar. Que nos ponga un gráfico. Todo eso es aprendizaje personalizado. Hay empresas como Coursera o Khan Academy. Khan Academy ganó el premio Princesa de Asturias hace pocos años. Es una gran empresa de enseñanza a distancia. Coursera es una empresa seguramente la más importante del mundo que se creó en Stanford, la Universidad Californiana, que seguramente es la más importante del mundo en estos temas. Ellos tienen tutoriales inteligentes. También algunas plataformas como LinkedIn, una plataforma de contratación que nos propone pues, buscar empleo, entonces nos propone aplicar, digamos, como dicen los jóvenes, aplicar a algunos tipos de empleo. Bueno, pues también nos hacen recomendaciones de cursos. Y también son aplicaciones las que salen aquí de idiomas. Hay muchísimas aplicaciones de idiomas. Estos sistemas pueden hablar en cualquier idioma, puedes hablar en un idioma y te contestan en otro, puedes utilizarlos para crear cursos, y de hecho se crean cursos de idiomas que no se cansan,
te lo repiten una y otra vez y además tienes que hablar perfecto porque si no, no te van a entender. En fin, son buenos sistemas de enseñanza de idiomas. Esta parte no sabía muy bien si ponerla o no, pero como soy miembro de la academia, pues yo creo que tengo que poner algo de esto. Lo voy a contar un poco rápido para no molestar. ¿Cómo funciona esto por dentro? Porque todo esto son cosas que están muy bien, muy mal, que son un peligro, no son bien, pero ¿cómo funciona? Funciona con una cosa que es la semántica. La semántica, desde el punto de vista lingüístico, es la parte de la lingüística que trata de los significados. Entonces, la inteligencia artificial trata de significados. ¿Qué es dar semántica? Cuando miramos un diccionario, buscamos una palabra y ahí encontramos la definición. Es decir, nos traduce a algo útil. Nosotros no entendemos la palabra, pero la definición, pues quizás la entendamos. Inteligencia artificial usa la semántica de esta forma. Nosotros tenemos una imagen de un perro. La inteligencia artificial es capaz de transformar esta imagen en un punto, por ejemplo, en esta gráfica de 2 dimensiones. Un punto, uno de estos verdes. Otro perro, otro punto verde. Así, varios puntos verdes. Y unos pájaros nos llevan esas imágenes a esos puntos rojos. De tal manera que además, con esa semántica, con esa forma de transformar las imágenes en algo que lo podemos ver, de esa forma podemos hacer algo útil, que es separar. Cuando nos llega una imagen nueva, entonces la vemos quiere decir que una inteligencia artificial la va a llevar a este plano, y si está por encima de esta raya azul, va a ser un cuadrado verde, por tanto un perro, y si está por debajo, va a ser un pajarito. ¿Vale? Eso es la inteligencia. Así funciona prácticamente siempre. Desde el punto de vista ya un poco más, todavía entrando un poco más en las tripas, lo que veíamos antes era la parte esta. ¿Cómo llegamos a ver las fórmulas que hay que aplicar para una imagen? Una imagen, os recuerdo que es una tabla de un montón de números que son las intensidades de cada píxel, cada puntín de la imagen, normalmente en tres colores, en rojo, en verde y en azul. Es decir, hay 3 matrices, 3 cajas de números. Esas 3 cajas de números les empezamos a hacer cuentas, muchas cuentas, que son básicamente las cuentas que se representan aquí. Muchas más todavía, no son solo estas, son muchas más. Esas cuentas llevan muchísimos parámetros. En este gráfico serían estos arcos con flecha, cada uno de estos arcos sería un número que significa cómo se transforma. Los números que entran en esta caja, en este círculo, cómo se transforman para llegar a esta otra caja, o llegar a esta otra, o llegar a esta otra. Yo digo que son muchos más. Se hacen muchísimas operaciones. ¿Qué operaciones? Pues son las operaciones que hacen que las imágenes caigan en el sitio correspondiente, que caigan las verdes por encima y las rojas por debajo, y además que se pueda construir esa recta y que además la construye. De tal forma que todas esas transformaciones sean las que producen menos error de clasificación. Es decir, que buscan que todo esto conduzca a que acierte más cuando le demos una nueva imagen. Se trata de buscar mínimo error. Entonces les decía a los chicos esta mañana que ¿para qué sirven las derivadas? Sirven para esto. En realidad casi solo sirven para esto. Vale. Perdonen los que sean más de matemáticas. Yo también soy de matemáticas. Las matemáticas sirven, las derivadas sirven para buscar aproximaciones lineales locales a una función que en general no lo es. Y por tanto para buscar mínimos o máximos. Entonces sirven para esto. Estamos hablando de hacer derivadas de todas las variables que serían esos pesos. Hay cientos de miles de pesos, por ejemplo, en el ChatGPT. Cientos de miles, por tanto, cientos de miles de variables. Es una figura que no nos la podemos ni imaginar, pero necesitamos hacer las derivadas con relación a cada una de esos pesos, con relación a cada uno de los cientos de miles de pesos. Derivadas parciales. ¿Vale? ¿Os acordáis de eso? Pues es lo que sirve. Y sirven para buscar mínimos. Para otra cosa, la gente dice que sí, pero beneficios en la industria. La industria es muy general, pero bueno, proponen algunos
ejemplos, logística. En logística pues sirven para optimizar rutas. Alguien que tenga una flota pues, de camiones que tiene que repartir, pues, por ejemplo, que ha sido la Amazon, que está relativamente cerca de aquí, pues tiene que repartir los compras de la gente, ¿cuál es la ruta mejor? Cadenas de suministros, pues si tiene una cadena de suministros, que tiene suministros para una empresa, pues también tiene que optimizar esa cadena de suministros. Para optimizar la producción de una fabricación, de cualquier tipo de fabricación, o agrícola, o ganadera. Nosotros trabajamos ahora en agricultura, pero hace tiempo trabajamos en producción ganadera, es decir, las vacas que fuesen más productivas. Otra aplicación importante industrial es el marketing digital, que os decía antes de los anuncios no se hacen solos, hay que construirlos. La gestión eficiente de recursos, por ejemplo, recursos urbanos, que son las smart cities, las ciudades inteligentes, pues necesitan optimizar sus recursos. Y otra aplicación que también está muy de moda es la conducción autónoma. ¿Quiénes de vosotros se montarían en un coche autónomo? ¿Y quiénes no se montarían en absoluto? Bueno, pues dentro de nada, no me queda maravilla, en algunos sitios los taxis son así, y llegamos a esta manera. Pero no voy a hacer publicidad, ¿no? Ahora voy a dedicar un pequeño espacio a hacer publicidad propia de mi grupo de investigación. Pues voy a hablar de proyectos de kilómetro cero, o sea, locales que hacemos nosotros. Y sobre todo voy a centrarme en el algodón. Nosotros estamos trabajando ahora con una multinacional asturiana que se llama SATEC, que es una multinacional de informática, pero que también tiene explotaciones agrícolas en África, concretamente en Angola. Esto es una imagen tomada hace muy poco con un dron, un aparato de este estilo, a pequeña altura, hace ese tipo de foto. Eso es un campo de algodón. Los campos de algodón son enormes, son del tamaño, por ejemplo, del municipio de Piloña. Y lo que se trata es de descubrir elementos que nos ayuden a optimizar la producción agrícola. ¿Qué es lo que nos ayuda? Bueno, pues si hay calvas, hay zonas donde no crece, pero ¿por qué no crece? Quizás porque hay alguna plaga, quizás que haya demasiado crecimiento de no algodón, sino crecimiento de malas hierbas. Todo ese tipo de cosas son muy importantes, hay que ser capaz de detectarlas. Estos drones, los que nosotros usamos, tienen 4 cámaras. Una es la cámara RGB, la cámara que produce las fotos como las de los móviles, cámaras en colores, como esta, y luego otras 3 que son multiespectrales, que sirven para detectar determinadas longitudes de onda que producen las plantas, que nos dan información sobre la calidad de la vegetación que hay. También utilizamos estaciones meteorológicas agrícolas. Todo eso compone un vector de muchos números y con eso, bueno, alguna herramienta de tipo estadístico, pues nos sirven para tomar decisiones. Fundamentalmente para tomar decisiones de anomalías. Algo raro. ¿Qué es lo que pasa que es raro? Tenemos que fijarnos en cosas raras que nadie nos ha explicado antes previamente lo que son. ¿Por qué? Porque esta plantación se plantó a primeros de abril. Estamos a mediados de mayo. Todavía no hubo problemas. Tampoco vamos a forzar que los haya. Oye, quiero que haya 3 plagas. No. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de verlo y distinguir si es normal o no es normal. Porque no tenemos ejemplos de lo contrario. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando se hace mantenimiento predictivo. Mantenimiento predictivo, por ejemplo, de los aerogeneradores. Los aerogeneradores no se estropean adrede para que nosotros lo vayamos a estropear y ver lo que pasa. Tenemos que detectar si hay algo anómalo, entonces prever que se van a estropear. Pues ese tipo de cosas también se utilizan aquí, en este caso con imágenes mezcladas con esa información meteorológica. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona básicamente de la forma siguiente. Fijaros, esto es un ejemplo artificial, por supuesto. En esta imagen tenemos todo verde, un verde artificial, con un punto rojo. Aquí lo anómalo es el punto. Entonces tenemos que ser capaces de detectar que algo está pasando porque hay un punto que es rojo. No es normal. Porque
entendemos que lo demás sí que lo es. Lo que hacemos es cortar esa imagen en trocitos, en parches, que algunos de esos parches los llevamos, como decía antes, a un espacio que nosotros podamos dibujar. Aquí es de 2 dimensiones para poder dibujarlo aquí, pero bueno, puede ser de más dimensiones, por supuesto. Y en este espacio va a haber puntos que caigan en un sitio y puntos que caigan seguramente en otro. Cuando hagamos eso con todos los parches, vamos a encontrar que hay una nube de puntos, como aquellos azules, y una pequeña nubecita de puntos de otro estilo. Si nosotros miramos lo que son normales, lo normal en ese gráfico, aquí pongo una representación, digamos, un poco teórica, lo normal es lo que hay por aquí centro, son los puntos rojos, azules, perdón, y los rojos son los extraños. Eso es lo que nos interesa, detectar los elementos que nos conducían a puntos rojos. Esos elementos son anómalos, juntamos todos y los juntamos en la imagen que se forma con todos ellos, y seguramente es ese punto rojo, ¿vale? Ese es el principio fundamental. Si lo hacemos con imagen multiespectral, vemos en las zonas donde no está habiendo una clorofila adecuada, no está habiendo un rendimiento de producción vegetal suficiente. Ese es el principio fundamental. Más aplicaciones. Aplicaciones, en este caso, visuales. Estos son de unos bichos que salen en el algodón. Tenemos una aplicación que le haces una foto, por ejemplo, estas fotos, y con esas fotos el sistema es capaz de decirte qué tipo de bicho es. Este bicho se llama no sé qué, y para solucionar el problema no tienes que hacer nada porque este bicho es muy bueno, o tienes que llamar a otros bichos que se coman a este bicho, o echar tal insecticida porque ese insecticida es el que los mata. Reconocer plagas. Y también se puede hacer de palabra. Si no llevamos el móvil, que sucede muchas veces en Angola, pues nos acordamos de lo que vimos, se lo contamos a un sistema, esto es una metáfora del sistema, se lo contamos en portugués, porque en Angola hablan portugués, y entonces contesta en portugués lo que está pasando. Nosotros, si no se lo explicamos bien, podemos preguntar en español, en inglés, en alemán, en portugués. Si no se lo explicamos bien, el sistema nos pregunta. Es decir, que acepta descripciones imprecisas, lo cual es muy importante. Y es muy importante porque sirve para este tipo de aplicación, pero también para otras. Imaginaros lo que os decía antes de aplicaciones médicas. Si alguien tiene un problema médico, pues el problema médico normalmente no sabemos explicar exactamente lo que pasa. Me duele una pierna. Y vamos a ver, ¿la pierna por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Bueno, pues por el medio. La rodilla. Claro. ¿Y cuánto tiempo hace? En fin, vas delimitando, diríamos, y eso se puede hacer formando esa arquitectura adecuadamente para que sea capaz de clasificar el problema del que se trata. Aquí es capaz de clasificar el problema del bicho del que se trata, o de clasificar, también puede hablar de cómo se debe de gestionar la plantación de algodón en general. Bien, y con esto yo creo que termino, efectivamente, y quedo a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. ¿Alguna pregunta, cuestión? Venga. Bueno, nada, primero felicitarle, como siempre, es que siempre que hay una conferencia procuro verla, como siempre magnífica. Y hace 2 años había asistido a una conferencia, creo que fue en el Parador de Cangas Onís, sí, interesantísima también. Gracias. Y quisiera saber qué le parece la evolución desde aquella conferencia hasta ahora, exponencial obviamente, como nos acaba de decir al principio, pero lo más significativo de toda esta evolución tan exponencial. Yo creo que lo más significativo son los LLM, ChatGPT. Vale, resumen. ChatGPT ha revolucionado la inteligencia artificial y ha revolucionado la opinión que la gente tiene de la inteligencia artificial. Realmente es impresionante lo que se puede hacer. El otro día yo tenía que hacer un examen en una cosa que tenemos en la universidad que se llama el campus virtual, que son unos cuestionarios, y era precisamente sobre los LLM, el tema de lo que se trataba. Entonces le di las transparencias de la presentación que iba a hacer. Y dije, constrúyeme, ChatGPT, un cuestionario de tantas preguntas, las preguntas que usan de esta forma. Y me lo hizo perfectamente. Se lo puse a los alumnos y a los alumnos luego les expliqué. Bueno, esto que sepáis que lo hizo ChatGPT, como es lógico, porque era para hablar de él, ¿no? Entonces parece lógico que lo haga.
El ChatGPT le pregunté también qué tipo de enseñanza se debería hacer en una enseñanza, por ejemplo, enseñanza secundaria, en la cual los alumnos tienen ChatGPT. ¿Qué cosas se le deben mandar a los alumnos para que hagan en casa? Desde luego no es un trabajo sobre el prerrománico, porque eso ya está, digamos, superado hace tiempo, porque ya está en internet, prerrománico, copiar, pegar y ya está. Pero hay trabajos que nos parece que somos muy ingeniosos al preguntarlos, pero que el ChatGPT es capaz de hacer. Se lo pregunté al ChatGPT, ¿qué cosas puedo preguntar que tú no sepas hacer? Claro, si las sabes hacer tú, pues ya no me interesa. Entonces, bueno, me dijo algunas cosas. Básicamente cosas que tienen que ver con presentaciones orales, trabajos en grupo, hacer un collage, por ejemplo, que es algo manual, y hacer, por ejemplo, observaciones de un cuerpo que cae desde una altura determinada, pues para que los alumnos anoten y luego pues digan esto es una relación lineal, una relación cuadrática, en fin, este tipo de cosas, o que hagan un diario de lo que entendieron o no, o cuando se les pone un problema matemático que expliquen qué pasos dieron para razonar la solución, qué pasos dieron y qué pasos no dieron. Pensé primero que era así, pero no lo era, tal, que expliquen ese tipo de cosas. Bueno, es un poco especulativo, yo creo. Yo creo que fundamentalmente lo que se debe preguntar son cosas que se vayan a explicar oralmente y que sean capaces de ser debatidas. A mí me daría igual que los hiciese con ChatGPT, con Gemini o con Google sin más, sino lo que me importa es que sean capaces de razonarlas y entenderlas. Que sean capaces de tener la inteligencia artificial natural en paralelo a la artificial, pero utilizándola. Porque está ahí. No podemos ser absolutamente refractarios, decir, no, esto no se puede utilizar, es que está ahí. ¿Vale? Nosotros, yo hacía cuando era muy rapacín, hacía cuentas grandes. Todos los días me ponía una cuenta de vida, lo recuerdo perfectamente. Tenía que salir bien, tenía que haber la prueba también. Hoy en día sería absurdo hacer eso, creo yo. ¿Por qué? Porque te lo hacen, porque el sistema de esto no es una hora. Yo os digo a mi reloj, ¿cuántos son tanto entre tanto? Y me lo dice perfectamente, sin problema. Y el resto te lo da. Entonces hay que ser conscientes de que hay cosas que no debemos mandar, que no debemos enseñar. Podemos ser partidarios de Robinson y decir, bueno, y si caemos en una isla desierta, y si vuelve a haber un apagón, a lo mejor tenemos que enseñar a hacer fuego con una piedra y una cosa así. Pero bueno, en condiciones normales yo creo que debemos de ser capaces de enseñar a los alumnos del futuro, que son profesionales del futuro, a manejar por lo menos las cosas que hay hoy en día. Y volviendo a la pregunta, ¿qué cambió? Pues cambió esto. ChatGPT. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que un sistema abierto como el chino sobreviva a todos estos de pago? Bueno, no son de pago necesariamente. No, de pagar por la publicidad, evidentemente. Sí. A ver, hacen publicidad cuando nosotros le preguntamos que busquen en internet, ¿vale? Que ya lo hacíamos, lo que pasa es que no nos damos cuenta y no nos extrañamos. Ah, pero esto es un escándalo. Aquella película de Casablanca, Escándalo, aquí se juega, ¿no? La publicidad en las búsquedas está desde siempre. El ChatGPT pues también. A ver, el chino es un sistema, digamos, encomiable porque manda un mensaje. Y el mensaje es, no es necesario utilizar tanta energía para construirlo, no es necesario utilizar tanto hardware para construirlo. Pero el chino tiene un problema, y es el despliegue. Todos los negocios en internet, la clave es el despliegue. Antes preguntaba cuántos iPhone hay en el mundo. 1.000 millones. Esos 1.000 millones van a tener todos la inteligencia Apple de aquí en muy poco tiempo. Esa inteligencia Apple no la van a tener los chinos, el chino. El acceso a ellos. O pueden tenerla, sí, pero en fin, con una cierta dificultad, vamos a decir. El despliegue es fundamental. El que tú puedas, aquí y ahora, abrir el teléfono y preguntar a ChatGPT por lo que quieras. ¿Qué va a hacer mañana en Piloña? ¿Va a llover o no? ¿Quién va a ganar el concurso de quién va a ser papa? El ChatGPT adivinó quién iba a ser papa. ¿Vale? El chino no sé si lo adivinó.
Yo soy partidario del chino. Yo le pregunté cosas al ChatGPT y al Gemini y no me está haciendo, y el chino sí. Debe haberlos todos. Yo creo que tenemos que ser absolutamente desapasionados y usarlos todos. Pero el negocio se lo va a llevar el que tenga posibilidades de desplegar sus sistemas. ¿Por qué Google funciona? Porque está desplegado en todo el mundo. Tú Google en cualquier sitio del mundo lo abres, preguntas lo que sea y te responde inmediatamente. El chino a veces tarda, está en China. ¿Hay alguna posibilidad de que se desarrolle en Europa algún tipo de inteligencia artificial? No hay sistemas. Yo soy un poco escéptico. Vamos a ver, el 20 de enero tuvo posesión Donald Trump y también se presentó en España un sistema de este estilo español, que se llama el ALIA. Yo no sé si alguien utilizó el ALIA en los presentes. Yo tampoco. El sistema ALIA lo presentó el presidente del gobierno. Pues una muestra, diríamos, de esfuerzo dedicado a un tema que creo que es un poco que conduce a la melancolía, ¿no? Los esfuerzos inútiles. No sé si recordáis también que hay una vacuna para el COVID española. Pero no se terminó del todo, pero bueno, la hay, ¿no? La va a haber. Yo creo que también es un poco esfuerzo inútil. Yo creo que sería más interesante hacer otra cosa. Hay sistemas europeos, sí, pero bueno, no están tan desplegados como los otros. No lo sé si es interesante. Yo creo que es interesante otras cosas. La inteligencia artificial en Europa debería ir por la explotación de los datos europeos. Los datos que son producto del sistema de vida europeo. En Europa tenemos un sistema de vida determinado, un sistema de vida, pues por ejemplo, que hay una sanidad bastante universal, que hay unos sistemas de bienestar bastante generalizados. Eso produce muchísimos datos. Tenemos que ser capaces de utilizar esos datos. Y el despliegue lo tenemos, porque en Europa tenemos operadoras telefónicas. Esas operadoras telefónicas están a punto de unirse. Si las operadoras telefónicas son las que vayan a distribuir en Europa, no va a haber un Google europeo, no va a haber un Apple europeo, pero puede haber una telefónica que quizás despliegue aplicaciones. El despliegue, insisto, el despliegue es la pieza clave de la informática, para que sea realmente de consumo. Cuando ya se despliegue y sea necesario, pues se hará un sistema de esos europeo, sin problemas. La legislación europea en inteligencia artificial no es un poco, no reprime la investigación, el desarrollo. Es una inteligencia, es una legislación que tiene varios años de carencia. Cuando se promulgó, se dijo, bueno, eso tiene 2 o 3 años de carencia. Eso quiere decir que durante 2 o 3 años no se iba a aplicar. En 2 o 3 años, esto va a cambiar la tira. De hecho, ya cambia, todas las semanas cambia. En fin, es un poco también encomiable, ¿no? Es un esfuerzo que, en fin, parece que es encomiable. Nosotros somos europeos, los europeos somos muy buena gente, pero es algo que yo creo que tiene que regularse, lo que decía antes, regular los datos, la posesión de los datos, regular el poder que tienen estos sistemas. Las decisiones que toman tienen que ser explicables. No puede haber nadie que tome una decisión por nosotros que no la pueda explicar. Insisto, si nosotros vamos al ayuntamiento y no nos dan el permiso de obras, nosotros protestamos. Oiga, ¿por qué no nos dan el permiso de obras? Si yo en realidad tengo todo lo que tengo que tener. No, porque te falta no sé qué, papel amarillo y tal. Ese tipo de explicaciones son importantes. La inteligencia artificial tiene que tener la posibilidad de explicar lo que hace. Los datos, de quién son los datos y explicar las decisiones. ¿Alguna pregunta más? Ya te pregunto por lo de los coches. Sí. En el caso de un fallo, o sea, un sistema complejo puede tener un fallo cualquiera, de hecho si los hay normalmente, ¿de quién es la responsabilidad? De quien digan las leyes. No conozco en estos momentos la legislación de California, pero en California lo hay. En Texas también lo hay. ¿Vale? Entonces, yo copiaría la legislación de Texas o de California, borraría Texas, borraría California y le pido... Vamos, yo creo que es una fuente primera de información. Luego habría que debatirlo, por supuesto, habría que ponerse de acuerdo, que será complicado, pero yo creo que es una fuente de información.
respecto al utilizar demasiado, por ejemplo, un chat o esto, por ejemplo, la preocupación que se suele tener en la educación es que la gente no haga el trabajo, sino que lo haga una máquina y sustituya aquellas labores de aprendizaje, ¿no? ¿Existe algún estudio sobre las consecuencias que puede tener el uso excesivo de tecnología? No. Hay gente que dice que sí, pero no. Todavía no. Vamos a ver, no es posible tenerlo. El ChatGPT tiene 2 años. O sea, no hay un estudio, digamos, de muestra suficiente. Un estudio epidemiológico, vamos a decir, suficiente. No lo hay. Tampoco hay un estudio epidemiológico suficiente para el uso, pues, de cosas que aparecieron antes de ayer. O sea, el uso de teléfonos móviles tiene más tiempo, pero tampoco, aunque la gente diga que sí, no hay suficiente estudio. Yo creo que es una cuestión, digamos, de educación, que en el aula no se usen teléfonos móviles, lo cual es difícil de conseguir, por ejemplo, en la universidad, porque a veces los alumnos están mirando hacia abajo. En fin. Y ¿por qué haces? Es que era importante. Si es importante, sales fuera y lo haces, pero bueno, en fin, hay una pequeña conversación sobre el tema. Yo creo que es un problema de educación, sobre todo. Pero los teléfonos móviles están ahí. Sí, pero bueno, existe, a ver, en el ámbito no académico sí que existe un alarmismo social sobre las consecuencias de la inteligencia desde la introducción de las nuevas pantallas o en casos se habla muchas veces de efectos sobre la concentración y también se habla de la dependencia de una máquina, ¿no? Que de repente cuando tú coges y acabas de utilizar algo, o sea, y estás utilizando todo el día, de repente no sabes cuál es la lógica que va detrás o las explicaciones, ¿no? Y una posibilidad. ¿Cuál es su opinión sobre ello? A ver, yo por ejemplo pongo un ejemplo que es el siguiente. Imagínate que tenemos sacos de 100 kilos, que tenemos que subirlos a una altura de 2 metros, por una escalera, cogemos primero, somos fuertes, no nos iría a casa. Pero tenemos una grúa. Llamamos a la grúa, nos lo suben. No, eso es una dependencia de las máquinas. Por favor, no. Es decir, hay cosas que son útiles para nosotros y nosotros nos servimos de esas máquinas. Si nos servimos de esa máquina, también nos podemos servir de otra, una prótesis de inteligencia. Nosotros hacemos las cuentas en estos momentos utilizando ordenadores. Si el banco te da las cuentas de tu cuenta corriente, dice, es que esto lo hizo Pepito a mano y juro que no se equivocó, mira, que lo siga haciendo el ordenador, ¿vale? Entonces hay cosas que yo creo que las máquinas están bien casadas. Sí. Los excesos son malos para todo, ¿vale? Pero hay cosas que creo que hay que ser reflexivos y que están muy bien casadas. Sí. Tenía una pregunta, y es que nos había dicho en otra charla que quedarían 100 años, 200, para la inteligencia general. Sí, sigo pensando lo mismo. Eso. Bueno, ahora, unos pocos años menos, porque se fue hace un par de años. Sí, ¿no? Porque es que, claro, estamos leyendo constantemente catástrofes futuribles, disruptivas, entonces, no. Hinton suele hacer ese tipo de declaraciones, uno de los premios Nobel de física, que fue uno de los inventores de una parte importante de la inteligencia artificial, el Deep Learning. Ganó el premio Princesa de Asturias y ganó el Nobel de Física de este año, el último. Y está diciendo ahora, él fue jefe científico de Google, está diciendo ahora que es un peligro horrible en la inteligencia artificial. Vamos a ver, un respeto a ti mismo, ¿no? Yo creo que no. O sea, la gente más seria no piensa que sea ningún riesgo a medio plazo ni a largo plazo. Nosotros no lo vamos a ver. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué medida atribuirías el éxito que ha tenido desde la operación, ChatGPT, todo esto, a la parte de desarrollo más matemático-científico o el hardware? De las dos cosas, ¿tú qué crees que es lo que hizo que en un cierto momento, cuando había gente como tú que llevaba trabajando en inteligencia artificial 40 años, de repente A ver, yo creo que hay explota una combinación de varias circunstancias. Primero, el hardware. El hardware es fundamental. O sea, las tarjetas gráficas de NVIDIA son absolutamente fundamentales.
Sin tarjetas gráficas, las tarjetas gráficas permiten hacer un cálculo en paralelo masivo y tienen miles y miles de tarjetas gráficas trabajando a la vez. Eso es una parte. Otra parte importante es que ahora hay disponibles una cantidad ingente de datos que hace pues, unas décadas no había. Nosotros ahora somos capaces de recolectar, por ejemplo, toda la información de Wikipedia en varios segundos, en pocos segundos, y tener toda una información enorme, léxica, pero también recorrer toda la web y recorrer todas las fuentes abiertas, incluso no abiertas se dice, lingüísticas. Eso no era posible conseguir antes. Y luego a todo eso hay algunas mentes muy inteligentes que fueron capaces de ver la manera de combinar todo eso. Entonces, talento, datos y hardware son los elementos fundamentales. Sin la conjunción de esas tres cosas no se podría hacer. Talento, pues seguramente siempre lo hubo. Hardware, pues no siempre hubo el hardware que hay ahora, por supuesto. Y la disponibilidad de esas cantidades enormes de datos, pues tampoco. Bueno, pues yo creo que es interesantísimo, pero vamos a dejarlo aquí. Muchísimas Muchísimas gracias. Y gracias a todos por vuestra asistencia.